Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar la entrevista de esta mañana. Conversaremos con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, está con nosotros. Hubo un acuerdo de gobernabilidad, precisamente con el partido Gana, ¿no? Con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Guillermo Gallegos será presidente de la Asamblea Legislativa también en un segundo periodo, repartido este periodo en dos. Así es que la actual presidenta, nueva presidenta de la Asamblea Legislativa está con nosotros esta mañana. Habíamos anunciado que iba a estar el secretario general del FMLN, le mandamos un saludo, que se recupere, porque Medardo aparentemente, bueno, después de esta larga jornada, amaneció un poco afectado de salud. Así es que vamos a darle la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Lorena, ¿cómo estuvo la jornada anoche? Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí contigo y con toda la teleaudiencia de Canal 12. Fue una jornada larga el día de ayer, pero ya podemos decirle al país que se ha restablecido el orden constitucional y están integrados debidamente y en debida forma los tres órganos del Estado. Y eso creo que es muy bueno para la vida nacional. Los 24 diputados ya están integrados, lógicamente, ¿no? Claro, y entonces ya está completa la Asamblea Legislativa y ya puede tomar cualquiera de las decisiones que la Constitución le mandata. Lorena, hablemos sobre cómo pues sí, el término creo que es correcto en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se logró este acuerdo? Algunos dicen cómo se negoció este acuerdo, pero ¿cómo se logró este acuerdo con Gana? Muchas personas decían, bueno, mire, es que lo lógico era que los partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo, ¿no? Que lograran el consenso para integrar la junta directiva y se compartieran de alguna manera la presidencia. Hay que decir que en el caso de Lorena Peña fue votada por los 84 diputados, incluso todos los diputados del partido Arena votaron a favor de que Lorena Peña sea presidente de la Asamblea Legislativa. Pues lógicamente se abstuvieron cuando se trató de Guillermo Gallegos. Pero bueno, ¿por qué Gana o por qué con Gana y no con Arena sería la pregunta, Lorena? Bueno, lo primero que yo quiero destacar es de que el protocolo de entendimiento fue votado también por unanimidad. De manera que toda la distribución de cargos que aparece en ese protocolo fue votada por unanimidad. ¿Y esto incluía la presidencia? Incluía la presidencia y fue firmado por los jefes de fracción de toditos los grupos parlamentarios. Ese es un dato importante porque toda la estructuración de la directiva tiene el respaldo unánime del primer órgano del Estado. Por supuesto que cada partido razona su voto y cuando razona su voto puede decir yo voté por contribuir a que salgamos adelante, pero no me gustó tal y tal cosa, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con las adendas de Arena y de PDC, principalmente, que razonan su voto y dicen, bueno, hay cosas que ahí no me gustaron, pero entre ellos el tema de la presidencia, ¿no? Nosotros vamos a contribuir a que salga adelante. Ahora, sobre lo que una segunda cosa que quiero decir es que yo les agradezco el voto unánime a todos mis colegas y no les voy a fallar porque hay que representar a todo el primer órgano del Estado. Ahora, sobre por qué la rotación de la presidencia es con Gana. Bueno, es que en un primer momento realmente estaban dos posiciones bien distanciadas sobre la presidencia, expresadas por el partido Arena y expresadas por mi partido, el FMLN. Y fue, digamos, Gana la que tuvo la iniciativa, digamos, de decir, bueno, podemos apoyar en estas condiciones. Arena es hasta el final, ¿verdad?, que nos plantea este apoyo, pero era muy complicado a esas alturas dar un viraje. Lo bueno es que todos concurrimos, nadie ha sacado los votos que quería, los cargos que quería, todos se han quedado abajo de lo que querían, incluido el FMLN, pero eso no es lo importante, sino que lo importante es que hemos logrado un acuerdo donde todos hemos concurrido. Lorena, ¿fue más fácil con Gana? Pues yo no sé si fue más fácil porque no estuve en la negociación, sino que la negociación la llevó adelante nuestro secretario general Medardo González y nuestra jefa Norma Guevara, de grupo parlamentario. Pero yo no creo que hayan acuerdos fáciles para este tipo de asuntos. Creo que siempre es complejo lograr integrar una posibilidad que sea aceptada por todos,
Ujú. Te preguntaba esto por el tema este de la gobernabilidad, es decir, cuando pregunto si es más fácil, bueno, con el partido Gana, el FMLN, ¿cree que está afianzada la gobernabilidad del país, Lorena, y no así con el partido Arena, si se hubiese logrado un acuerdo con Arena? La gobernabilidad es tarea de todos. Yo creo que ningún partido puede pretender amenazar con que va a generar ingobernabilidad, porque entonces está amenazando que no va a cumplir con sus obligaciones. La gobernabilidad es tarea de todos. Y yo creo que hemos logrado un buen acuerdo en Junta Directiva, que es un buen inicio de legislatura para seguir construyendo consensos y las mayorías que cada votación requiere. Pero repito, es una obligación de todos trabajar por darle gobernabilidad al proyecto del plan quinquenal del profesor Salvador Sánchez Serén. Tenemos que apoyar para lo de las computadoras, para lo del paquete escolar, para lo de los paquetes agrícolas, vendrán los proyectos de Fomilenio y asocio público-privado, que son de 2/3. Es decir, hay una serie de proyectos que tiene que resolver la Asamblea Legislativa y yo espero que todas las fuerzas políticas nos pongamos a la altura. Eso es interesante. A ver, ¿qué reacción espera el partido FMLN de Arena, ¿no? Tras esta situación donde aparentemente, digo, Arena no está conforme cómo se tomó la decisión de compartir la presidencia de la Asamblea Legislativa con Gana? ¿Espera el FMLN tener el apoyo del partido de Arena para aquellos casos donde se necesita mayoría calificada, que es donde ya han dejado entrever algunos diputados del partido de Arena que se las van a ver, por decirlo de esa manera? Dicen, ahí lo vamos a esperar, ¿verdad? Cuando necesiten, por ejemplo, elegir al fiscal de la República o elijamos al fiscal, cuando necesiten la aprobación de préstamos, cuando necesiten, por ejemplo, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, como quien dice, ahora sí, nos ganaron, pero más adelante la situación pues va a ser distinta. Eso es más o menos lo que están planteando o lo que han planteado algunos diputados del partido Arena. Es que siempre ha sido así, no solo en esta ocasión, siempre es complejo llegar a los 2/3. Y por ejemplo, en las votaciones de la Sala de lo Constitucional en el 2009 y del Fiscal General de la República, fueron propuestas de Arena las que se aprobaron y nosotros concurrimos con nuestros votos, ¿verdad? Es decir, de que no es el FMLN el que va a perder si no hay fiscal, ni es el FMLN el que perdería si la Corte Suprema de Justicia no se elige en tiempo. Ahí pierde el país y ahí por eso va a ser necesario otra vez que todas las fuerzas políticas y particularmente Arena y el FMLN seamos responsables y podamos hacer buenas propuestas y concurrir con nuestros votos. Este acuerdo, Lorena, tomado ayer con base al protocolo, ¿refleja el deseo popular, crees tú, la expresión popular, la votación en las elecciones anteriores? En la medida en que cada diputado tiene un número de electores y si lo sumas y es unánime, pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la aritmética legislativa es la aritmética de la votación del pueblo. No se tendrían los números que hay en la Asamblea si no tenés votos para elegir a los que están configurando. Es decir, cualquier acuerdo es legítimo. No cualquier acuerdo, pero eso ya no depende de la aritmética, sino del contenido, por ejemplo. Y es bueno ese tema, porque yo ando ahora en mi cabeza dándole vuelta a lo legal y a lo legítimo, porque algo... ¿Alguna diferencia hay entre las dos cosas? Claro, ¿no? por ejemplo, la privatización de las pensiones fue legal, pero para mí no era legítima. Y sigue siendo ilegítimo que hayan manipulado de esa manera los ahorros de los contribuyentes. O la dolarización. O la dolarización fue legal con dispensa de trámite. Fue legal, pero no es legítima, ¿verdad? Y hacía esa reflexión, aunque es como salirse del tema, porque un querido compañero decía hace poco que hay gente que se equivoca, que es inconstitucional, que se debería autoexpulsar, pero que hay que obedecerlos, porque es legal. Entonces yo me puse a pensar que el pueblo siempre debe estar atento a ver lo legal y lo legítimo. Ok, ¿y no se aplica estos dos términos, Lorena, al caso de la elección de la Junta Directiva actual? Es legal y es legítimo. Es legal y es legítimo. ¿Por qué? Porque todos los diputados y diputadas que somos electos a la Asamblea
ya implica que podemos elegir y ser electos. ¿Verdad? Segundo, porque refleja una voluntad unánime de apoyar ese protocolo y una voluntad unánime, sobre todo los cargos del FMLN en esa junta directiva, todos son unánimes. Y los demás tienen votos suficientes como para ejercer, tanto Gana como Arena. Y además están todas las fuerzas políticas, solo PDC, que es un único diputado, no está representado en esa junta directiva. A ver, tras la situación que se dio ayer en la Asamblea Legislativa, donde se logra el acuerdo de partir, digamos, la forma como se va a presidir la Asamblea Legislativa y se ejecuta precisamente este acuerdo, ¿no? Lorena, Arena salió rápidamente al paso y dijo, señores, estamos en nuestro derecho y en todo el derecho de acudir a la sala de lo constitucional nuevamente, ir a la sala y decir que no se ha respetado la proporcionalidad en cuanto a la elección de los miembros de la Junta Directiva. Y bueno, por ahí ya están asomando lo que podría venir en los próximos días. Es decir, que según Arena, no era con Gana con el que se tenía que negociar, sino más bien que era con el partido Arena, ¿no? Y dice, no se ha respetado la proporcionalidad, porque nosotros sacamos más diputados, ¿verdad? Y mire usted lo que está pasando, sacamos más votos y mire usted lo que está pasando, tenemos igual cantidad que diputados que otros partidos políticos más bien que sacaron menos votos. Esa es la lógica, Lorena, sobre la cual está explicando el partido Arena que va a acudir a la Asamblea Legislativa. Bueno, ojalá no lo hagan porque yo creo que la Asamblea ya se tiene que poner a trabajar. Y sería lamentable que dediquemos tanto tiempo solo a cómo estamos en la directiva, ¿verdad? Y que no arranquemos con los trabajos que corresponden. Yo estuve revisando, lo he revisado muchas veces, pero anoche volví a revisar para que nunca se nos olvide qué trabajo es el de la Asamblea. Y tenemos bastante trabajo por delante. Y yo llamaría que colaboremos con el país en el sentido de no desestabilizar más la situación. Ha sido muy delicado no tener primer órgano del Estado por 15 días, violando el principio básico de que este país tiene 3 poderes, 3 órganos que le representan e interactúan. Y ahora sería pues bastante triste que se vuelva a paralizar la Asamblea si ponen una demanda, suspenden el acto reclamado y dejan otra vez en acefalía a la Asamblea. Sería muy negativo, muy mala señal, pero yo espero que van a recapacitar y que su partido va a ser lo suficientemente responsable como para no promover ellos o por terceras personas ese tipo de demandas. Eso podría complicar la situación, como usted dice. Digo, Más dependiendo todo, de si se va a la sala de lo constitucional o no. Sí, sería como un absurdo, porque eso ya es como pasar siempre en el relajo y no empezar a trabajar. Lorena, sin duda alguna, algunas personas se han de estar preguntando, bueno, ¿por dónde viene el descontento del partido Arena? ¿No? Pues es de alguna manera, digamos, fácil explicarlo sobre la base de que Arena entiende que no se respetó la proporcionalidad. Pero quiero preguntarte a ti si hubo, porque hubo también una reunión, entiendo. Varias, no sé con si tú Arena. estuviste en esas reuniones con el partido Arena. Arena siempre estuvo de acuerdo, incluso dijo de que estaba de acuerdo en que Lorena Peña presidiera los 3 años, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. De alguna manera lo que entiende uno es, mire, cualquier cosa menos Gana ahí, ¿verdad?, menos un acuerdo con Gana. ¿Estuvo en la discusión también de compartir la presidencia con Arena? No, Arena al final, hace como 6 días, nos hizo llegar esa propuesta y también pedían la mayoría de presidencias de las comisiones incrementar el número de directivos, que yo miro que ya no podemos, pues solo en... Ampliar. Yo hago una broma pesada, que solo en los Leones cabemos ya, pues porque si eso sigue creciendo no tiene límite. Y nosotros veíamos que era algo que no tenía viabilidad, pues ni crecer en el número de directivos, ni las demandas en cuanto a comisiones. Y la otra cosa es de que veíamos más una intención de evitar acuerdos con el resto de fuerzas políticas, ¿verdad? Y nosotros queríamos que todos votaran, que hubiera un acuerdo que nos representara a todos y a todas, y yo creo que la prueba es que votamos. Pues. Lorena, antes de pasar a otros temas, porque también tú ya estarás informada que un ciudadano nuevamente acudió a la sala de lo constitucional, y es que la sala se está convirtiendo en una caja de resonancia, ¿no?
de diferentes temas, acudió también a la Sala de lo Constitucional diciendo de que es inconstitucional la votación de los 900 millones en bonos, y lo argumenta el por qué. Ya yo les voy a dar más adelante cuáles son los artículos que según esta persona se están violentando en la aprobación de estos bonos en la Asamblea Legislativa, que por cierto fue un hecho que se dio recientemente en el Congreso de nuestro país. Pero bueno, quiero escuchar tu opinión sobre aquellos que dicen, mire, el hecho de que se haya logrado un acuerdo con Gana, que pues lógicamente es un partido legítimamente inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, que los diputados que ha sacado pues es producto de la votación, pero de todas formas dicen es comenzar una administración con los pies hinchados. No, yo te quiero aclarar que el acuerdo es unánime. Ajá. No es con Gana. Okay. La votación del protocolo es unánime. De acuerdo. Y ese es el punto de partida. Y entonces, ¿dónde está esta situación que uno no la entiende de Arena? Si vota por un protocolo que es unánime, ¿cómo es posible que se plantee de otra forma distinta en el Congreso de nuestro país? Yo por lo general, ¿votó porque se compartiera la presidencia o no? Todo. El documento completo fue firmado. Arena estuvo de acuerdo en que firmado se y compartiera votado. con Gana la presidencia. Es que mira, hay políticos que hablan en contra y votan a favor, pero eso no es correcto. Yo, por lo es menos, un doble discurso, doble pues moral. Para mí, en el FMLN no estilamos eso. Nosotros no votamos a favor y hablamos en contra, porque eso confunde a los propios electores y a la ciudadanía. Yo registro el hecho definitivo, que es que el protocolo está firmado por todos, fue votado expresamente por unanimidad, no solo los cargos han sido votados, fue votado el respaldo a ese documento. Entonces, partiendo de eso, ya no es más un acuerdo de dos fuerzas, de acuerdo. Es un documento respaldado por todas las fuerzas políticas de esa Pero asamblea. eso es lo que uno no entiende y voy a reiterarlo porque de verdad uno se queda sorprendido. Si tú me estás dando fe, ¿verdad? Sí, está de que filmado. hay un documento firmado por todos los partidos políticos que estuvieron de acuerdo en este protocolo de entendimiento que incluye la forma como se va a gobernar. Entonces, ¿cómo es que después en el plenario pues se asume otra posición? No, en el plenario votaron, si eso no se vota en secreto. El protocolo se votó en la plenaria. No, de acuerdo. Pero si que porque hablan diferente es una cosa que Arena tendrá que explicar. El protocolo incluía, y estaban de acuerdo, entiendo, Lorena, porque ahí es donde tengo la duda todavía. Todo, cómo se compone, cómo se distribuye. Estuviese en un segundo periodo como presidente. Sí, claro. Pero en el Congreso, Arena, que este es un problema entre Arena, no votó a favor de Guillermo Gallego, ¿no? Esa es la persona, lo que ellos cuestionaban. Ahí se vio, bueno, yo no tengo que hablar mal de mis colegas porque ayer me han votado por unanimidad. Sí, claro. Y no vamos a estar en esa cosa, pero ellos deberán cómo explicarse, porque realmente el protocolo fue aprobado por unanimidad, la distribución de cargos también. Lo que no fue unánime fue ya cada persona, pero déjame decirte que el FMLN votó absolutamente por todo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Lorena, antes de ir a la pausa, ¿por qué algunos, principalmente dirigentes del Partido Arena, ¿no?, o de derecha en nuestro país, ven una perversidad en estos acuerdos que se logran en la Asamblea Legislativa, sobre todo, digo, con el Partido Gana? Pues no sé por qué le ven la perversidad, sinceramente. Yo más creo que hay necesidad de que ellos puedan resarcir los daños que se hayan causado entre ellos dos, para que esa pugna no impacte en el interior de la Asamblea Legislativa, porque esa pugna entre estas dos fuerzas políticas impacta el desempeño de la Asamblea Legislativa y yo espero que lo logren resolver. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos, estamos conversando con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, que fue electa ayer por mayoría, no por todos, por unanimidad sí. Se llama, ¿verdad? Cuando mayoría es cuando pasa de... Más de algunos no está de acuerdo. De la mitad más uno. Sí, la mitad más uno es mayoría. En este caso es unanimidad, 84 diputados votaron a favor de que Lorena Peña sea la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre esta demanda que también ya recibió la Sala de lo Constitucional. Tengo que preguntarle a Lorena Peña sobre esto porque es la nueva presidenta, sobre la aprobación de la deuda por 900 millones en bonos en nuestro país. Según esta persona que llegó hasta precisamente a la Sala de lo Constitucional, que es el ciudadano René Alfonso Guevara, pues la aprobación de estos bonos no cumplió los requisitos, no cumplió los requisitos constitucionales y por lo tanto dice hay una inconstitucionalidad y va nuevamente a la sala. Volvemos en breve.
Hay diferentes lecturas, por supuesto, ¿no? Cada ciudadano, como dicen, es un mundo, cada sector es un mundo, cada partido político es un mundo. Hay diferentes lecturas sobre lo que se podría avecinar y lo que podría venir desde la Asamblea Legislativa, desde los escenarios, más catastróficos hasta aquellos escenarios que uno dice, bueno, está pasando, lo que está pasando en la Asamblea puede ser dentro de lo normal en un proceso democrático, pero de todas formas, Roberto Rubio, que usted lo conoce muy bien, que es el director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo, FUNDE, dice, 2 puntos, aquí están planificando un golpe de Estado, prevé una aritmética legislativa débil con una alianza FMLN y Gana y augura un intento de golpe de Estado a la sala de lo constitucional. Lorena, eso es lo que dice Roberto Rubio, que es un reconocido columnista de nuestro país también. Bueno, esas noticias son muy negativas y creo que Roberto debería de recapacitar antes de decir esas cosas porque mete incertidumbre, mete zozobra, alejan la inversión, son dañinas para el crecimiento del país y no tienen ningún fundamento en la realidad. No solo no tienen ningún fundamento, sino que expresan una visión bastante retorcida de las cosas. Porque, ¿cuáles son las aritméticas débiles? Aquí no hay débiles ni fuertes, aquí lo que hay es formas constitucionales de resolver los asuntos, tanto en la Asamblea Legislativa como en la sala, en la Corte, en el Ejecutivo. Ya la Constitución nos regula cómo debemos funcionar. A mí me parece de que en la Asamblea Legislativa todas las fuerzas políticas estamos por contribuir. Lo que pasa es que tenemos visiones diferentes, pero el hecho de que tengamos visiones diferentes es la esencia de la democracia. No podemos clonar a todos a un mismo esquema, ni todos podemos pensar como Arena, ni todas pueden pensar como el Frente. Y por eso es que en la Asamblea se da esa diversidad de opiniones que enriquece al final de cuentas las decisiones cuando se cumplen los procedimientos constitucionales, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Hablar de golpe de Estado es hablar de violencia, es hablar de muerte, y yo creo que con eso no debemos jugar, ¿verdad? Creo que por el contrario debemos llamar al pueblo, llamar a las nuevas generaciones a que aportemos a la consolidación democrática. ¿Cómo prevés tú, como nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, la relación con los demás órganos del Estado, principalmente, digo, con el órgano judicial, ¿no? Que ha habido una situación, hay que decirlo, bastante tensa? Yo no estoy diciendo quién es el culpable, lo que estoy diciendo que, de alguna manera, hubo tensión durante los últimos años, o todavía hay tensión, porque incluso escuchamos al presidente de la República hacer un llamado y decir, bueno, ¿qué pasa con estos 4, verdad? Lorena, ¿cómo prevés tú la relación con los órganos del Estado? Bueno, en lo que a mí se refiere como presidenta de la Asamblea Legislativa, estoy por tener una relación como manda la Constitución, que tiene 2 enfoques. 1, respetar la independencia de cada órgano, y 2, cooperar entre todos para sacar adelante El Salvador. Creo que es importante que fortalezcamos el respeto mutuo, el respeto a la ley y el espíritu de cooperación entre todos para sacar adelante el país. Esa es mi intención. Su posición, ¿no? Sí. Y es la posición del partido, supongo. Por supuesto. ¿Verdad? Nosotros no estamos por generar más crisis. Nosotros queremos que el país camine, ese es el esfuerzo en que estamos Pero esto empeñados. no significa renunciar al debate también sobre, sobre los alcances que tienen, por ejemplo, las resoluciones de la sala, supongo, sobre si se invade jurisdicciones o no. Supongo que, claro que no significa renunciar a eso. No podemos renunciar porque al algunos debate. Eso es lo que toman como ataque cuando de repente se habla sobre las resoluciones de la sala. Bueno, pero es que miren, nosotros no podemos renunciar a pensar en primer lugar. Aquí hay libertad de pensamiento. No podemos renunciar a expresarnos. En este país conquistamos con sangre la libertad de expresión. Y sería malísimo que en este país se establezca un criterio que había hace varios siglos, ¿sabes tú? Porque, pero no aquí, sino que en Francia los reyes decían que ellos representaban a Dios, ¿verdad? Y que todos tenían que obedecerle porque ellos representaban a Dios. Después de eso, solo los católicos plantean que el Papa es infalible y no se equivoca.
pero ya del Papa a decir que cualquiera de nosotros es infalible y que parece Dios, eso sería muy negativo para la ciudadanía. Educar al pueblo en la sumisión es matar la creatividad de un pueblo, matar su espíritu libertario y su afán de desarrollo. Entonces, cuando a mí me dan un discurso que dice, mire, usted no puede decir que no le parece, y si no le parece, no critique, solo obedezca, ese es un enfoque que no es democrático. Aquí nos meten algunos paradigmas de sumisión. Eso no es correcto. ¿Tú estás de acuerdo? Pero una cosa es que haya debate, que no seamos sumisos, y otra cosa es que estemos buscando el choque constantemente. Por lo menos nuestra posición no es eso. ¿Dentro de qué lógica esta que me explicas entra el tema de revisar la ley de procedimientos constitucionales? Bueno, hasta algunos magistrados han dicho así metafóricamente que hay que afinar el lápiz. No sé si viste eso. Porque la resolución, por ejemplo, sobre nuestra elección, como que ha dejado al descubierto de manera brutal que se puede llegar a situaciones delicadas cuando se toman decisiones en el marco de facultades que se interpretan y que posiblemente la ley tenga vacíos y por eso se las pueden atribuir. Fíjate lo que ha pasado en esta resolución reciente, ¿verdad? Primero se creó la categoría, digamos, de diputado provisional. Legalmente no existe en ningún lado. Si yo hubiera pedido, explíqueme, ¿en qué ley está quién es y cómo funciona un diputado provisional? No existe. Después se cambió a la categoría de diputado presunto, en la segunda, diputado presunto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona un diputado presunto? ¿A qué se dedica? Tampoco. Luego se interviene en la declaración de los resultados electorales. Y aquí en este país solo hay dos organismos supremos: la Corte Suprema y el Tribunal Supremo, ¿verdad? Entonces, como que hay vacíos de ley que tienen que ser resueltos. Y eso tendrá que estudiarlo detenidamente en la Asamblea Legislativa. O sea, eso no se puede definir ni delimitar si no hay debate, lógicamente. Tiene que haber debate. Y yo creo que tiene que opinar diferentes fuerzas vivas. Otra cosa, fíjate. ¿Cómo vamos a depender de un gremio? Yo tengo esa inquietud, fíjate. Pero esa mi partido no la ha reflexionado. Tengo muchos amigos abogados. Esa es una reflexión personal. Sí, yo tengo muchos amigos abogados, pero ¿por qué vamos a depender de un gremio? A mí me llama la atención eso. Porque si la Corte va a intervenir hasta en el útero de las mujeres, diciéndoles que aborten o no, ¿verdad? Porque así es el asunto. ¿Cómo vamos a depender solo de los abogados? Del gremio de abogados. Sí, en otros países será solo así o les dan tanta potestad. Pero bueno, esos son debates. Lo que debe estar claro es que el FMLN y su servidora no está para generar más crisis. Nosotros queremos que el país camine. Lorena dice que la emisión de la deuda, estoy leyendo textualmente una publicación, dice la emisión de deuda de 900 millones de títulos valores que aprobó la Asamblea Legislativa en abril precisamente corre el riesgo de ser declarada ilegal, por cierto, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de un escrito presentado, una demanda presentada en la Sala contra ese decreto, alegando que la Asamblea pasó por encima, dice, los procedimientos, y aquí sí, tú conoces muy bien los procedimientos constitucionales y nos explicarías por qué este abogado, entiendo también, no tiene razón, que es René Alfonso Guevara. Bueno, no sé si es abogado, pero dice el ciudadano, ¿no? Dice que pasó por encima de los procedimientos que dicta la Constitución de la República y de acuerdo con la demanda, los diputados violaron los artículos 143, 131 y 148 de la Carta Magna. Dice, el primero de ellos, o sea, el 143, les prohíbe a los legisladores proponer a discusión del Pleno un proyecto de ley que haya sido rechazado con anterioridad. Y el segundo dice que no pueden llamar a suplentes, es decir, el 131 y 148. Dice... 148. Ajá, que no pueden, ¿no? Llamar a suplentes para este tipo de temas, a menos que se dé una muerte o renuncia o nulidad de elección del propietario, ¿no? Esos son los dos argumentos que plantea este escrito o demanda. Sí,
Yo no comparto el enfoque de ellos. En primer lugar, en el artículo 131, yo le pido a la ciudadanía que lea bien el artículo 131, porque Ajá. ahí está a qué nos dedicamos los diputados y diputadas. Están las funciones. Sí, después de leerlos que vea si se puede vivir sin asamblea, como dicen. Pero la primera responsabilidad del artículo 131 que nos da la asamblea es decretar nuestro reglamento interno. O sea que es facultad de la Asamblea Legislativa por Constitución, y aquí está, decretar su reglamento interior. Entonces, nuestro reglamento es ley de la República, es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa decretarlo, ¿verdad? Esa es una cosa. Entonces, una vez tenemos reglamento, que ya te lo voy a comentar, todos nuestros procedimientos deben estar apegados a este reglamento interior, que tiene rango de ley, como la ley de procedimientos constitucionales. Es tan importante como esa, ¿verdad? Entonces, no podemos inventarnos más de lo que está en el reglamento y tampoco podemos decir que es ilegal cuando se cumple el reglamento. En este mismo artículo 131, claro, aquí está en el, te voy a decir, está el numeral sobre la deuda. Vamos a ver el presupuesto de ingresos, crear y suprimir plazas, aprobar la ley de salarios, aprobar incentivos fiscales. El 121, perdón, el numeral 12 del 131 ya nos habla de que es facultad de la Asamblea Legislativa aprobar todo lo referido a deuda pública. Entonces eso está dentro de nuestras competencias. Y el reglamento interior, que como te decía, es nuestra ley interna, establece cómo se funciona. Por ejemplo, de los debates. Mientras no se cierra la sesión, no está terminado ningún punto. Eso, Aunque ya se haya votado. Es que en la misma sesión se puede reconsiderar. Ya. Eso es legal. Absolutamente. Porque eso es una parte de lo que cuestiona precisamente este escrito de esta persona. Pero eso es absolutamente legal y está en el reglamento interior en lo que corresponde a los debates y a la manera de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, una asamblea, mientras no ha cerrado la plenaria, puede reconsiderar sus votaciones. Si termina la plenaria y una votación no se modifica, eso queda en firme. Y si es a favor, sigue el proceso de formación de ley, y si es en desacuerdo, pasa a archivo. Claro. Y no se puede tocar en 6 meses. Eso dice la ley. Pero las reconsideraciones son posibles. Te voy a poner un ejemplo chiquito. La reforma constitucional del aborto. Cada vez que hay elección, la llevan a votación, no tiene votos, reconsideran y la regresan a comisión, y a la semana siguiente la vuelven a poner. Y así pasa arena, espadeando con el tema del aborto. El tema del aborto electoralmente. La ley se lo permite. Entonces ellos arman una gran discusión, sacan la Biblia, nos encaran lo que quieren, y cuando no hay votos piden reconsideración para que no se vaya a archivo y vuelva a la comisión. Allá a los 15 días, otra vez, y eso es legítimo, es legal. La reconsideración durante el mismo pleno. Claro, Lorena, y lo otro es lo de los suplentes. Lo de los suplentes, te iba a preguntar precisamente, que recuerdo que en ese caso la diputada de Gana, ¿no? Sí. Sandra Salgado no votó a favor de la emisión de los bonos por 900 millones, y bueno, y por lo tanto, pues se llama un suplente, o ella se va, no entiendo si se fue del Congreso en ese momento, pero en su lugar llega el suplente. Y eso es lo que la otra parte que cuestiona, que tú lo vas a explicar, porque aparentemente dice que solo el suplente puede sustituir al propietario en cuestiones muy específicas que están aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar le quiero mandar un saludo a Sandra Salgado, mi amiga, ¿verdad? Que fue una mujer que yo creo que la ciudadanía no valora el trabajo que ella hizo, fíjate, está muy a la sombra de Willy, no la ven a ella. Entonces, si me estoy yendo, le mando un saludo fraterno. Sí, Sandra se retiró para facilitar la votación. ¿Fue intencional? Claro, y ella lo podrá confirmar. Ella me dijo, mira, estoy recapacitando, pero me voy a ir. Y nosotros se lo agradecemos mucho.
ella estaba en su derecho de tomar la decisión que quisiera y contribuyó de esa manera con el país. El reglamento interior ya establece, y también el 131, que la Asamblea llamará a diputados suplentes para sustituir vacantes de los diferentes grupos parlamentarios. Eso está claro, y es en cualquier momento, no para X periodo, sino que en cualquier momento que falta un diputado, el jefe del grupo parlamentario puede llamar suplentes. Y fíjate bien, el reglamento establece de que no es necesariamente tu suplente, sino que el jefe del grupo determina a quién llama. ¿Por qué? Porque dicen, a mí no me consta, pero dicen que en los años 80 un suplente mató a un propietario. Eso me explicaron a mí, y que desde entonces, pues sí, para subir de propietario el suplente, claro, ¿verdad? Entonces, desde entonces, si bien vamos en fórmula, es el jefe de fracción el que determina quién te va a sustituir cuando tú te retiras. Si vas a estar fuera varios tiempos, pues te llaman para varios días. Y si el diputado tuvo un problema familiar y se va a retirar o lo que sea, pues el jefe de fracción nombra inmediatamente. Y no hay ninguna ilegalidad en eso, es decir, no, ninguna. Porque aquí el escrito de este ciudadano dice, mire, solo si pues hay una muerte, dice, dice concretamente, en los casos donde haya renuncia o nulidad de elección, además de casos como muerte, etcétera, ¿no? Él se ha confundido con el Parlamento Centroamericano, ahí así es. ¿Será que ha trabajado ahí? Pues no sé, pero yo trabajé en el Parlacén y allí efectivamente es de otra manera. Pero en el caso nuestro es función de cada jefe de fracción proponer en cada momento, y el Pleno los tiene que aprobar. Es más, al inicio de cada plenaria se aprueban los llamados. ¿Quieres que hagamos la pausa? A lo mejor encontramos ahí este texto que es importante para que haya claridad, ¿no? Para que haya claridad sobre si hay o no legalidad en este acto de votación. Volvamos en breve. Antes de ir al enlace con la radio 109, para fundamentar lo que dice Lorena, ¿no? Le he pedido que busque precisamente en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa cómo funciona esta situación de los suplentes y qué facultades tienen los suplentes. Correcto. Ya la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa en el artículo 131, numeral 4, a lo siguiente, se los voy a leer. Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Entonces, cuando un propietario se retira o pide permiso para retirarse, la temporalidad aquí no está escrita, si te fijas, la Asamblea llama a un diputado suplente o diputada, y luego en el reglamento se detalla más. Para empezar, dice que los diputados y las diputadas suplentes son electos de la misma manera que los propietarios, o sea que son igualmente diputados electos, ¿verdad? Y mediante llamamiento de la Asamblea podrán integrarse para conformarla a propuesta escrita del coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan, en los casos que establece el Ordinal 4 que ya les leí. Y cuando no estén llamados a conformar pleno, podrán asistir a las comisiones con derecho a voz. Posteriormente dice que a pesar de eso, también los diputados suplentes pueden participar de las comisiones legislativas con voz y voto, en sustitución de diputados propietarios y diputadas propietarias por designación y a través de una nota firmada por el correspondiente coordinador o coordinadora o adjunto, en su caso de cada grupo parlamentario al que pertenece, siempre y cuando el diputado propietario o propietaria a quien sustituye no esté al mismo tiempo trabajando en otra comisión, porque entonces habrían más de 84 diputados. Claro, se rompe la Constitución en ese caso. Así es. Entonces aquí está claro
que primero la Asamblea puede llamar cuando se retira un diputado, el jefe de fracción puede decir por una nota al presidente, por favor, llame al diputado tal, ¿verdad? Y ya el reglamento establece cómo es el procedimiento. Estoy leyendo precisamente el artículo 148, que es uno de los que hace referencia ahí precisamente la persona que pone la demanda. Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al órgano ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios dentro o fuera del país, dice, de la República, cuando una grave y urgente necesidad lo demanden, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público. Y él cuestiona la grave y urgente necesidad. Es que a eso y se no refiere. Todos los días dicen que estamos en quiebra, pues, o sea, ahí hay una contradicción, fíjate. Yo no acepto que estamos en quiebra, pero ellos por un lado dicen que estamos en quiebra, o sea, que necesitaríamos dinero, pero por otro lado dicen que no hay situación grave. Además, en el tema de la seguridad pública también. Claro, solo para el proyecto del Consejo de Seguridad nos han informado que se necesitan 2.000 millones de dólares. Ya solo eso es una grave necesidad. Derrotar a la delincuencia es una grave necesidad que tiene un costo enorme y debemos buscar los recursos para ello. Entonces, esa es una cuestión muy subjetiva. Además, ¿a quién corresponde establecer las necesidades del fisco? Al ministro de Hacienda, al presidente de la República a través del ministro de Hacienda. Y ellos han sido muy claros en que necesitan este respaldo no solo para el tema de seguridad, sino para tener una posición financiera más estable que no genere ningún tipo de incertidumbre para la inversión pública. Quiero decirles de que la deuda se ejecuta hasta que se contrae. Ahorita no está contratada esa deuda. Está aprobado que lo pueden hacer, como cuando te dan una tarjeta de crédito pero no la has usado. Correcto. ¿Verdad? No la han usado. Y yo espero pues que se use directamente en las cuestiones de interés. Estoy segura que así lo va a hacer el profesor Sánchez Serén, confío en él, que va a administrar adecuadamente estos recursos, sobre todo en temas tan urgentes como es el de la seguridad ciudadana. Lorena, le han preguntado cómo será su estilo. Dicen que cada presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa le imprime su propio estilo a la Asamblea Legislativa, visualiza las relaciones con los medios de comunicación. Ya le pregunté su relación, cómo sería su relación con los otros poderes, pero también otro de los poderes, ¿no? Lógicamente son los medios de comunicación. Digo, ¿le han preguntado cómo va a ser su estilo en la Asamblea? ¿Cómo no? Ayer me preguntaban los amigos de la prensa que cómo voy a hacer y yo les digo que como siempre. Yo no puedo, ahora que soy presidenta, decir que he vuelto a nacer y que voy a ser distinta. Yo espero tener una buena relación y además allí creo que la página malinterpretó porque yo les decía que no puedo hablar de todo y es que yo no soy todóloga. ¿Verdad? Yo, si es de Hacienda, estoy obligada a saber y explicar hasta el último detalle. Con lo que tenga que ver con la Junta Directiva, voy a estar obligada a tener información, pero si ya me preguntan un detalle de los requerimientos, de la ley de medicamentos, cosas técnicas, a lo mejor. Entonces me refería a eso, de que en lo que son mis competencias, con todo gusto, vamos a estar anuentes a colaborar con los medios. Tony Cabezas en la radio 109. Tony, buenos días, ¿cómo estás? Ya llegaron tus invitados, ¿no? Pues aquí estamos, señor Jesús Delgado. Estábamos hablando, bueno, primero que todo, un saludo para la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea. Qué gusto saludarla, incorporarla a este contacto, junto con señor Jesús Delgado, vicario general del arzobispo. Y bueno, fue secretario personal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y primer biógrafo de Monseñor Romero. Aquí o sea está que lo con conoció nosotros, muy bien. Pero por supuesto. Muy buenos días, Tony. Muy buenos días, Monseñor. Un placer oírlos y verlos desde aquí de Canal 12. Qué bueno que está ahí comunicando al pueblo sobre el pastor. Gracias. No, y es que la verdad es que viene un hecho histórico importante como es la beatificación de Monseñor Romero. Sí. Y el Padre Jesús Delgado ha seguido este proceso desde su nacimiento, ¿no, Padre? Coméntenos un poco cuál es la expectativa desde el punto de vista de la Iglesia respecto a este hecho histórico del 23 de mayo, ¿no? Sí, gracias, muy amable, un saludo muy cordial para todos ustedes y los espectadores de su televisión. Sí, yo desde el principio estuve en esto de la beatificación de Monseñor Romero para estructurar la biografía de este gran hombre,
tuve que circular por todos los pueblos y ciudades del oriente donde él estuvo en tiempo de la guerra. Me encontraba unas veces con el ejército, otras veces con la guerrilla, y cada vez tenía que tener un pase especial para pasar aquí, pasar por allá. Gracias a Dios nunca me detuvieron. Y entonces ¿Nunca se encontró a Lorena en esos paseos? Bueno, estaba... Es posible. Y Lorena decía, ahí va el Padre Jesús Delgado otra vez. De esta nació una biografía muy bonita, muy linda, que ha sido la primera en ser escrita, cuyo fin era la documentación para la beatificación de Monseñor Romero, pero luego se ha difundido y se ha divulgado por el mundo entero y ha sido traducida en varias lenguas, gracias a Dios, donde doy a conocer la persona de Monseñor Romero. Más tarde colaboré con otro historiador, esta vez italiano, para darle el background histórico de la vida de Monseñor Romero, ya las circunstancias en que vivió, el conflicto y todo ese asunto. Y resultó una segunda biografía muy importante también, escrita por Roberto Moroso de Italia. La iglesia ha solicitado que haya asueto, ¿verdad? Sí. Padre, Lorena ahí va a tener que ver ya en esto. Ya Lorena, se puede, ¿verdad? Sí, ya se puede. Mire, ya se puede y por eso hemos convocado a sesión ordinaria el martes por la tarde. Ajá. ¿Cómo no? Casi que el punto que nos ha hecho correr a esa Es fecha precisamente ese. es para poder dar el asueto para San Salvador y el área que han solicitado, de manera que no tenga ningún problema la instalación, que requiere más de un día, y el desarrollo del acto de beatificación de Monseñor Romero. Estamos viendo ahora, Y Tony. es unánime, todos Sí. estamos Sí, anuentes qué a bueno, la qué orden. bueno. Qué bueno, qué bueno. A ver, Tony, te escucho. No, decía que qué bueno, entiendo que es el viernes 22 para el área metropolitana del Gran San Salvador y sábado 23 asueto para todo el país. Se esperan miles de peregrinos que vengan, que estén desde muy temprano. Días antes será una prueba importante para la ciudad y muchos visitantes también, ¿verdad, Monseñor? ¿Quiénes están confirmados a propósito? Me gustaría, pues confirmados debe haber una gran cantidad de feligreses ciudadanos, Monseñor, pero de los dignatarios presidentes, ¿quiénes están confirmados de Latinoamérica? Pues yo no les sabría decir exactamente porque esto lo maneja el gobierno, Sí. pero sí es cierto también que de Centroamérica vienen de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y alguno otro de América del Sur. Ha confirmado Rafael Correa. Rafael Ciertamente, Correa es el ciertamente. que Sí. yo sé que ha Sí, Bueno, confirmado, no sé si ya- entonces hablemos de los cardenales, gente de la iglesia importante que viene. Cardenales viene sobre todo en primer lugar el cardenal Amato, que es el jefe de la congregación de los santos, a quien el Papa ha delegado para hacer la beatificación. También viene el cardenal de Honduras, Monseñor Rodríguez, viene también un cardenal de Panamá, viene el cardenal de Nicaragua, De Cuba también, ¿verdad? el de Cuba, se ha dado cita también. O sea, tendremos como 8 cardenales, uno de América del Norte también y alguno de Europa. Y tendremos cerca de 90 a 100 obispos y unos 3.000 sacerdotes. A ver, presidenta de la Asamblea, es importante que un evento como este, amén del tema histórico, tenga, digamos, una dimensión espiritual, que es realmente lo que debería ser. Y habría que hacer un llamado, pues, a no politizarlo, ¿verdad? A no mezclar política con religión en un día tan importante como el sábado Sobre todo 23. política partidaria. Correcto. Bueno, yo creo que la beatificación es un acto religioso y como tal debe desarrollarse. Eso es indudable. De igual forma que la memoria histórica es importante y el pueblo debe saber siempre que nuestro pastor Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe en Cristo, a la fe en el amor, a la fe en su pueblo. Y eso lo tenemos que registrar, pero no debe ser ese el gran tema, porque sería un pecado que el día de la beatificación de Monseñor Romero se hable más del asesino que de él. Yo estoy en la idea de que es un acto religioso la beatificación en sí y como tal debe participarse con el respeto que merece y promover, como muy bien dices tú, una reflexión espiritual, porque también nos debe mover Monseñor Romero a cuestionarnos cómo somos nosotros en la vida pública y en la privada, y hasta dónde estamos desempeñándonos con los valores de amor y modestia y de valentía y de claridad que tuvo Monseñor Romero. Yo creo que
nos debe mover a reflexión a todos y todas los salvadoreños y principalmente a los funcionarios públicos. Muy bien. Monseñor, algo más que agregar sobre ese tema entre política y religión que, bueno, es inherente también a la figura de Monseñor Romero, al menos en los años pasados. Yo creo que exactamente lo que ha dicho nuestra hermana es exacto. Es una celebración de un hombre que dio su vida por la fe, por la promoción de la sociedad salvadoreña, todos, porque el que asiste a los pobres se promueve y promueve el país y promueve a la gente pobre, a los necesitados. El ideal es que todos seamos iguales como la Constitución lo determina, pero que lo seamos en la realidad. Para eso tenemos que hacer esfuerzos de un lado y de otro. Y Monseñor Romero estuvo con la verdad en medio de ambos, llamándolos a unos y a otros, a todos a la conversión, porque la conversión es el tema vital para el Evangelio, y todos tenemos algo de qué convertirnos para llegar a vivir en la unidad de hermanos, dándonos la mano y caminando en la paz unos con otros. Me parece exacto que esta es una celebración religiosa, evidentemente con un enmarque político. La política no se puede dejar de lado, pero respetuoso de lo que es la promoción de Monseñor Romero a los altares, que es el primer paso para ir a los altares. Luego viene la canonización, que Dios quiera será a más tardar en el 2017, puede ser que sea en el 2016, pues tengamos esa dicha de tener una celebración en la que todos los salvadoreños nos unamos, estemos unidos en un solo corazón, en una sola alma, una sola mente, porque todos creemos en Dios de una o de otra manera. Muy bien. Qué interesante. Sí, Tony, ya para ir terminando, lógicamente, lo que hay que procurar también es que el pensamiento de Monseñor Romero, que es un pensamiento apegado más bien a los principios cristianos, pues que continúen difundiéndose, ¿no? A mí me gustó recientemente, y lo decía, que fui al Centro Histórico Monseñor Romero, que está ubicado ahí frente a la capilla, más bien en el marco de la capilla, y una cantidad de estudiantes, me encontré estudiantes de Cojutepeque, del Colegio Santa Isabel, por ejemplo, conociendo de la historia de Monseñor Romero, más bien desde el lado humano de Monseñor Romero, ¿no? Lógicamente en ese lugar está consignada la historia también de cómo fue asesinado Monseñor Romero, pero creo que hay que quedarnos hoy por hoy con la parte espiritual y que la justicia haga su parte, ¿no? Si es que lógicamente al final se logra esclarecer totalmente cómo fue el asesinato de Monseñor Romero. Yo voy a aprovechar, diputada presidenta de la Asamblea, para que nos acompañe la próxima semana. Le vamos a hablar por teléfono. Vaya. o quedamos ya para el lunes. No, porque mejor apunto después, pero con todo gusto. Bueno, muchas gracias, Tony. Saludos para ti y para el Padre Jesús Delgado. Gracias. Vamos a hacer la última pausa, ya regresamos nada más para el cierre de Hechos a él. Volvemos.